Vicealmirante retirado Mario Iván Carratú en situación de exilio político en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Fuerzas Armadas venezolanas, ¿por qué no se han rebelado? ¿Por qué no se han expresado institucionalmente? ¿Por qué han permitido todo lo que ha ocurrido? Simple y llanamente le voy a poner el siguiente ejemplo para comenzar esta pequeña conversación. Si usted tiene en su casa un perro y cada vez que entra un vecino, entra el jardinero, el pintor, el que repara las tuberías, el plomero, la persona que limpia o plancha, o los amigos de sus hijos, o los amigos de su esposo o de la esposa, entran y el perro ladra, y usted lo castiga y lo manda a callar, y lo manda a sentarse y lo manda a esconderse, y de repente lo mete en un cuarto o en una jaula para que no moleste, ese perro se acostumbra a no ladrar. Ese perro no ve enemigos a la propiedad. Ese perro no es celoso. No es porque haya sido comprado o adquirido para eso exclusivamente, pero el perro guarda sus espacios y guarda sus límites. Y los límites es la familia a la cual pertenece y el espacio físico donde ese animal está actuando y viviendo. Ese perro no ladra. Te dicen, perro que ladra no muerde. Eso es totalmente falso. Los perros que no ladran muerden, y los perros que ladran alertan. Y si el perro no ladra, no importa que muerda o no, y ese es el caso de las Fuerzas Armadas. Durante mucho tiempo, fue mi época como militar, participamos en todos los eventos de la seguridad del Estado. Tuvimos un enfrentamiento de 15 años con la guerrilla marxista y los venezolanos que después fueron retirados o han ido muriendo como héroes y padres de la democracia en Venezuela, o factores democráticos importantes en el país. Qué tremenda complicidad y traición. Y esos tipos asesinaron soldados, asesinaron policías, asesinaron y secuestraron ciudadanos. Y ahora, con la coquetería y la cobardía de una falsa amistad y un falso reconocimiento, se dice que son héroes y padres de la democracia. Eso no es cierto. Han manipulado a 5 generaciones con esas mentiras y proyectando que los Estados Unidos son los que nos quieren quitar el poder. Nosotros estamos prácticamente igual que la colonia. Los que nos colonizaron nos regalaron cosas del viejo mundo, viejo continente, y dicen por ahí algunos que eran espejitos y collarcitos para los indios. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Qué es la bolsa CLAP? ¿Qué es eso? ¿A quién silencia? ¿Qué satisface? Esconde la medida esclavista del totalitarismo comunista, que todavía no han identificado, y sigue la gente arrodillada a un régimen asesino y genocida, y pretenden que las Fuerzas Armadas resuelvan ese problema. Las Fuerzas Armadas están destruidas hace mucho tiempo, y lo vuelvo a repetir. La conjura militar donde participó Chávez y una cantidad de oficiales de rango medio y bajo, lo que llaman comacates. No, hay falta incluir a los generales activos y retirados que en ese entonces también estaban en la conspiración junto con los partidos políticos, esperando prebendas de una solución política a un problema que no existía, pero que el presidente de la República y su equipo de ministros estaba trabajando para mejorar la fachada internacional, el crecimiento democrático del país y el utilizar los recursos más eficientes para beneficio del pueblo. Me consta porque escuchaba en las reuniones de Miraflores y en otras partes a mi amigo personal, el doctor Miguel Rodríguez, donde le explicaba a ellos, a todas esas personas que iban: si ustedes me critican y critican el paquete económico, dennos una respuesta diferente, dennos una aproximación diferente. En Venezuela en ese entonces no se pagaban impuestos, y los que no pagaban impuestos eran los principales empresarios y hombres de negocio venezolanos. El resto de los venezolanos medio pagaban impuestos. Y cuando el gobierno intentó imponer la tasa del IVA, fueron grandes peleas y grandes discusiones, y la conspiración avanzaba
porque había que derrocar ese gobierno que buscaba la salida positiva económica y financieramente para el país, en beneficio del pueblo, que sin pueblo no hay democracia, y sin libertad menos pueblos hay y menos democracia. Esa ecuación no se puede borrar de la mente porque vengan personas y nos digan que vamos bien. El pueblo está sufriendo la mentira y la farsa. Los militares no participaron, fueron al golpe, no fueron juzgados, fueron perdonados, y Chávez fue sobreseído en el 94, perdón, por el presidente de turno Rafael Caldera. Ahora dicen que Caldera lo presionó la iglesia, que era la pacificación. No. Cuando un gobierno democrático acepta y dialoga con militares rebeldes, es porque ni es democrático ni es coherente su función de gobierno. Con los rebeldes militares, el delito más importante que comete una fuerza armada en un Estado libre y democrático es la rebelión militar. No se puede perdonar como fue perdonado. Ahí están las consecuencias de una salida ligera, comprometida y traicionera, no solamente de Caldera, de su equipo de gobierno y ministros, quienes redactaron el sobreseimiento desde el punto de vista legal. ¿Quiénes le dieron forma legal a ese documento? ¿Qué hizo la bancada opositora? ¿Qué hizo el alto mando militar? ¿Qué hizo el Poder Supremo, el Congreso de la República? ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hicieron los venezolanos? ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Todos apoyaron el sobreseimiento de Chávez, destrucción de las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas que yo digo que las prostituyeron desde antes, ahí la terminaron de desarticular. Y para colmo, el mismo día que el presidente entrante juró ante la moribunda en un hemiciclo donde estaban los, entre comillas, padres de la democracia y de esa constitución del 61, se quedaron callados la boca, no expresaron ningún desencuentro, ni se pararon y se fueron. Y para colmo, en el desfile militar donde las Fuerzas Armadas tienen que reconocer al nuevo presidente como comandante en jefe, un presidente comandante en jefe, producto de una elección donde el pueblo decide este señor presidente y comandante en jefe, y aparte de eso, cabeza del Poder Ejecutivo. En esa tarde traicionera, en presencia de todos los poderes del Estado, y no estaba Chávez y no su equipo de bandidos, los diputados y senadores electos en ese año, los miembros de la comunidad internacional, los embajadores, y una parada militar, porcentaje de militares frente a la tribuna presidencial, Chávez dijo: los militares que se alzaron el 4 de febrero son héroes. Los militares que no se alzaron son traidores. Ese 4 de febrero y ese 27 de noviembre, el 95% de la población militar fue leal a la Constitución. Obedecieron al mandato constitucional y profesional que los obligaba a mantenerse al margen de una rebelión militar dirigida por factores de izquierda, en este caso los colectivistas, y factores de derecha, en este caso los empresarios y economistas y medios de comunicación, empeñados en derrocar un gobierno y justificar por qué tumbaron al presidente Pérez. De esos polvos vienen estos lodos. Los militares no pueden actuar porque fueron destruidos, fueron desarticulados. Lo mismo que intentan hacer en Chile, lo mismo que intentan hacer en Colombia con los generales del presidente Uribe, que es un presidente que arrancó y estableció una política de seguridad democrática donde la seguridad de Estado era lo más importante y es lo más importante, y donde el éxito y la libertad en Colombia depende exclusivamente de la acción de gobierno, y me disculpa que sea fanático en este momento, del presidente Álvaro Uribe Vélez, que trasladó a la Fuerza Armada de ser una Fuerza Armada de cuarteles y de navegantes y marinos a combatientes contra el terrorismo internacional, contra la presencia del Foro de Sao Paulo en las guerrillas, con la presencia de militares venezolanos en las guerrillas, con la presencia de cubanos y nicaragüenses en la guerrilla colombiana. 70 años de guerra interna y todavía no han logrado dominar
al pueblo colombiano. Entonces, esto que estamos hablando no es de sentarme a una mesa sectariamente y tratar de presentarle a los venezolanos y al mundo una intención de gobierno que no lo está, porque el político que no tiene visión estratégica, el político que no tiene el conocimiento de los factores más importantes de la región y de su país, no puede dirigir ni siquiera un kinder, no puede dirigir a un equipo de béisbol, no puede dirigir a una partida de fútbol, porque carece de los rudimentos más importantes que debe tener un presidente y un político civil, y conocer el entorno geopolítico de la región. Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil están en la picota y en la amenaza creciente de los bandidos y bastardos colectivistas asociados al Foro de Sao Paulo, y todavía no queremos entender lo que está ocurriendo y seguimos jugando con el enemigo. La Internacional Socialista está asociada al Foro de Sao Paulo también, porque son corrientes colectivistas que penetran las sociedades, sostienen políticos, les dan dividendos económicos. Estos bandidos reciben esos dividendos económicos, reciben el apoyo económico y no se dan cuenta que lo están utilizando para destruir esas democracias y esos valores sociales que es el ciudadano libre y no dependiente de un partido ni dependiente de un presidente. La democracia es el hombre en la calle, es el ciudadano en la calle, en su trabajo, en su producción, no asociado a un partido, no asociado a un general, a un coronel, a un almirante, mucho menos manipulando la información de un medio de comunicación social. Y por eso es que estamos mal. Y las Fuerzas Armadas no pueden intervenir porque están destruidas. Y ahora observo grupitos de militares organizándose. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? E introducen en su grupo a los bandidos del pasado, que fueron conspiradores o que fueron malos comandantes militares. Entonces están regresando a lo que quieren ser la Fuerza Armada del futuro y del presente. Las Fuerzas Armadas se perdieron el 4 de febrero del 92. Se perdieron cuando Caldera sobreseyó a un rebelde militar y sus cómplices. Y se perdieron cuando un pueblo venezolano eligió a un rebelde y asesino militar. Así no se hace democracia. Así el ciudadano pierde siempre, porque es manipulado y engañado. Dios y patria.